Neta, me lo juras. Ay, no puedo creer. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 10 de la mañana hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro quinto espacio abierto. La orden del día es la misma que hemos venido manejando a lo largo de estas sesiones: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Listo. Perdón, se estaba... ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Gracias. Es que me señalaba aquí que el audio no estaba saliendo, pero ya, entonces gracias. Pues bueno, me presento para todos ustedes. Ya saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP, para que ustedes tengan en cuenta siempre a la persona que esté a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente estoy cursando un posgrado relacionado a cuestiones de la mejora de los procesos de aprendizaje de lenguas en general, ¿ok? Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP. Ese soy yo. El propósito de nuestra sesión es el propósito que hemos venido manejando ya desde hace tiempo, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega de tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Ese es nuestro propósito. ¿Cuál es el tema de este día? Y prácticamente de todas las semanas es el tema que han venido ustedes trabajando, es el Future Tense. Future, le decía yo en otro grupo, a algunos les costaba pronunciar esto, el future dirían algunos cuando lo pronuncian. La combinación de la T y la U y una R por ahí hace ese sonido como de che y decimos future, che, che, che. No pronunciamos ninguna T, decir future, no hay ninguna T ahí, hay una especie de sonido como de che para, para que lo tengamos ahí en la mente. Y entonces digo future, 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 ¿ok? Ese es el tema que vamos a trabajar, es el future tense. Empecemos. Tenemos una pregunta y la pregunta es sencilla. Dice ahí, what is good like and be going to? Son los dos que vamos a trabajar en nuestra sesión el día de hoy. Be going to y good like, que en sí no es para los futuros, les explicaré más adelante, pero es parte de esta semana de trabajo, dado que pues también habla de cosas, de anhelos, de cosas hipotéticas que nos gustaría, que quizás quisiéramos llegar a tener, pero es más gustaría. La pregunta es, what is good like and be going to? Si ya revisaron los videos, si ya vieron la información que les dejamos en la plataforma, pueden ustedes responder qué es el good like y qué es el be going to. Así a grandes términos, en términos en general, qué es el good like y qué es el be going to. Tenemos ya a Gemma que nos saludó por el chat. Buenos días, Gemma. Mía que también ya nos saludó por el chat. Y entonces cuéntenme, ¿qué es el good life y qué es el be going to? Espero su respuesta para que podamos avanzar. Te escucho, Mía. Muy bien, Mía. Muy bien. Buena aportación. Esperamos la aportación de su compañera Gemma, a ver qué nos dice, para que tengamos en mente también sus aportaciones y que ustedes mismos vayan clarificando algunas de ellas en caso de que
haya aún duda o ambigüedad, es importante para que también partamos de algo, dado que dicen algunos, sobre todo si es que ya revisaron la plataforma, ya tienen algo ahí en su cabecita. De pronto ya hay algo con lo que podamos partir y lo que ustedes pueden ir asociando, quizás reafirmando, corrigiendo, pero ya partimos de algo para que podamos seguir avanzando en este proceso de aprendizaje. Entonces, entremos al tema. El tema ya lo mencionamos, el good light y good light to. Después seguiremos con el Vigo into. Ahora, tengo good light y tengo good light to. Y dirán, pues es lo mismo, sí y no. Veamos, vamos a ver algo importante del uso de ambos. Dice la pregunta, what would you like to do next month? Ahora, quiero que le pongan mucha atención al tipo de pregunta que está aquí y a la estructura que está dentro de la pregunta, porque su actividad integradora número 5, la actividad integradora de la semana pasada, la de la línea del tiempo, es la actividad más larga y la que tiene a atender calificaciones no tan altas. La actividad integradora de esta semana, que tiene que ver con la número 5, no es tan larga, pero es la que tiende a tener mayores índices de reprobación, aunque no lo crean. Hay estadísticas que nos mandan para que nosotros consideremos pues algunas estrategias, cosas así, para que eso se vaya reduciendo. Y durante el tiempo que yo llevo aquí laborando en Prepa en Línea SET, sí, es la actividad integradora que más bajas calificaciones llega a tener. No sé, ¿qué les gusta? De 50 alumnos que estén inscritos, que hagan la tarea esos 50. Si en un promedio venían sacando 9 o 10 o 8 5 en sus tareas previas, en esta parten prácticamente desde una calificación de menos de 8 y hasta reprobatoria. Por eso es importante que le pongan atención, porque aquí nos dejan ver qué tan claro tienen ya este proceso que han llevado del inglés. ¿A qué voy con ello? Tienen que demostrar que son hábiles haciendo uso de la estructura gramatical que está en la pregunta. Identificarla y utilizarla. Identificarla y utilizarla. Si alguien me dice, ¿qué te gustaría hacer? No digo, quiero jugar, quiero correr, voy a jugar, voy a correr, correré, jugaré. No hay concordancia gramatical. La respuesta está, pero no hay concordancia gramatical. Si me dicen, ¿qué te gustaría hacer? Entonces digo, me gustaría jugar. Eso es a lo que me refiero con concordancia gramatical. Ok, su actividad integradora 5, en el primer apartado, tiene un recuadro que tiene una serie de preguntas en varios ámbitos de su vida. Tiene 3 columnas con 3 estructuras gramaticales. Tiene una primera columna con good like to. Tiene una segunda columna con el presente progresivo, que ese también se utiliza para futuros. Tiene una tercera columna con be going to. Entonces, si la primera columna está con good like to, ¿con qué se responde esa primera columna? Pues con good like to. Si la segunda columna está con planning to, porque ese es el verbo que utilizan y en esencia es presente progresivo, ¿con qué voy a responder? Pues con presente progresivo. La tercera columna está en be going to. ¿Con qué estructura voy a responder? Pues con be going to. ¿Por qué les señalo esto? Aunque ustedes no lo crean, por más que lo señalamos y lo señalamos y lo señalamos, sigue habiendo detalles en las respuestas. Los otros agentes educativos nos hacen algunos señalamientos para que podamos apoyarlos sobre todo en esta actividad integradora, teniendo en claro que hay más formas de responder. Y la mayoría señalamos que sí, o sea, no forzosamente tienes que responder completo con la estructura, pero estamos aprendiendo inglés y dado que estamos aprendiendo inglés, tiene que estar la estructura completa para que el día de mañana que tú tengas que reconocerla ya en un acto comunicativo, sea más fácil para ti comunicarte, porque si no la sabes reconocer y por ende no vas a saber responderla, ni siquiera vas a saber a qué se están refiriendo. Entonces es importante utilizar la estructura dentro de la respuesta. ¿Ok? La pregunta dice, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Y después dice, what would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? ¿Cómo respondemos esto? De nuevo, los sujetos son extremadamente importantes. Ya lo he dicho desde la primera sesión y prácticamente lo digo desde todos los espacios abiertos que he tenido en todas las generaciones, y siempre hay alguien que no sigue las indicaciones y que omite a los sujetos y que envía tareas incompletas
que no tienen sujetos y por ende no sabemos de quién habla. Los sujetos le dan la conjugación que nosotros buscamos para entender o comprender esa acción o esa oración que estamos dando. En sí, en el inglés no existen esas conjugaciones, ya se los había dicho en algún momento, pero para nosotros son importantes porque lo interpretamos desde el español, ¿ok? Pues bueno, necesito sujetos y verbos. Esa es, digamos, la esencia para comenzar a construir. Luego que ya tengo sujetos y verbos, los meto en un molde, como ya les he dicho. Ahora el molde es el del Good Like To. En ese molde tienen que entrar estos dos ingredientes y entonces digo, I would like to read a book. ¿Qué te gustaría hacer? Vamos con la primera pregunta. What would you like to do next month? I would like to read a book. Perfecto. Segunda pregunta. What would you like to have next month? Y aquí es donde quiero que le pongan especial atención. Vean lo que voy a hacer. I would like to read a book. Esa es una acción. Con el de abajo digo I would like a new car. Me brinco la sección blanca, la omito y me voy directamente al complemento. ¿Por qué? Porque en la primera respuesta que di hablo de una acción, necesito un verbo. En la segunda oración que voy a expresar no necesito un verbo, solamente voy a indicar el objeto que deseo poseer. Y entonces digo, I would like to read a book. Es una acción que me gustaría hacer. I would like, no necesito ninguna acción, quiero un objeto. I would like a new car. Yo, o más bien dicho, me gustaría un nuevo auto. I would like a new house. Me gustaría una nueva casa. I would like a coffee. I would like a tea. I would like, no sé, tantos objetos como se me puedan venir a la mente. ¿Ok? Entonces, de nuevo, primera pregunta, what would you like to do next month? I would like to read a book. I would like to listen to music. I would like to study. I would like to travel. I would like to talk. What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener para el próximo mes? I would like a new car. I would like a new house. I would like, I don't know, maybe a pencil or a pen. O algo así, money maybe. ¿Ok? Entonces, les pregunto a ustedes, what would you like to do next month? ¿Qué les gustaría hacer el próximo mes? Mía, esperamos tu respuesta. También la respuesta de su compañera Gemma. Mía, please. Excellent. I would like to go to the cinema. Cinema sí se utiliza, creo que les había dicho, no me acuerdo muy bien. Sí se utiliza hoy en día, al igual que pasa en el español, va habiendo ciertas modificaciones, cierto vocabulario que se comienza a utilizar más y cosas así que antes ya no se, que antes o vocabulario que antes se utilizaba que hoy ya no se utiliza. Y por ejemplo ellos suelen decir, no sé, por ejemplo, I would like to go to the movies, y es pues, quiere ver películas, pero se refieren al cine, ¿ok? Y casi cinema, o sea, sí lo siguen utilizando, sí lo entienden, entienden de a qué se refieren, pero por lugar le ponen esa I would like to go to the movies, para que no se encuentren. Dice Gemma, I would like to travel to Sinaloa. Perfecto, me gustaría viajar a Sinaloa. Perfecto. Ahora, ¿qué les gustaría tener? La pregunta mía dice, what would you like to have next month? Tiempo de utilizar el would like, pero sin el to. Te escucho, Mía, y esperamos la respuesta de Gemma. Ok, grades, maybe, grades, dirán algunos, grades. Se escribe grades. I would like, I don't know, good grades. Me gustarían buenas calificaciones. Perfecto, muy bien. Gemma, esperamos tu respuesta en el chat, please. Ahora, ¿por qué es importante esta estructura? Les vuelvo a repetir. En su actividad integradora número 1, en el primer apartado, viene el would like en una pregunta que se parece un tanto a lo que yo le estoy colocando aquí arribita. Y entonces, toda la columna de ese recuadro, la primera, toda sin excepción, toda, y cuando digo toda es toda, se responde con would like. ¿Ok? Se responde con would like. Toda completa. Ahora, si ustedes, digamos que, no sé, de 5 respuestas, porque me ha sucedido que me han dicho, pero ¿cómo voy a estar respondiendo en todas? I would like to, I would like to, I would like to, I would like to travel. Si ya desde arriba se entiende que es con would like, y les vuelvo a repetir, están siendo evaluados. Pongan eso en énfasis, que están siendo evaluados.
en la manera en cómo ustedes utilizan las estructuras gramaticales. Si las omiten en algún punto, no nos dejan claro que están comprendiendo que eso se responde de esa manera. Solamente están respondiendo lo que les decía en algún momento. Pueden responder y dejarnos claro que entendieron la pregunta y son hábiles respondiendo, pero no nos dejan ver si entendieron la pregunta, o más bien dicho, no nos dejan ver si son hábiles utilizando la estructura que está en la pregunta. Eso es con lo que ustedes están siendo evaluados. Gema, I would like a pink dress. ¿Te gustaría un vestido rosa? Perfecto, así justamente, ¿ok? Ahora, si ya hicimos negaciones, perdón, afirmaciones, ahora nos toca hacer negaciones. Si ya vieron el patrón a seguir de cómo se hacen negaciones, ya tendrían que tener una idea de cómo negar. ¿Cómo podrían negar la primera respuesta que me dieron? Por ejemplo, Gemma dijo, I would like to travel to Sinaloa. ¿Cómo puedo negar eso? Su compañera Mía nos dijo, I would like to go to the movies. ¿Cómo puedo negar eso? Mía, por ejemplo, te escuchamos. Casi. ¿Qué te faltó poner? No. Te falta una palabrita que es justo la que le da la terminación. Es el verbo, de hecho. Te faltó. Tampoco. Dijiste, I will not go. Antes de go falta algo, porque es la estructura. Lo voy a regresar. Ve el ejemplo. Tú estás colocando, por ejemplo, I would like to visit. Y si lo niegas, dices, I will not go. ¿Sí viste que falta? Es una estructura la que estamos aprendiendo. La estructura que estamos aprendiendo es good like, good like to. ¿A tu expresión qué le faltó? Ve el ejemplo que dio tu compañera Gemma. ¿Exacto? Exactamente. Excelente. Dicen algunos, pero es que se escucha bien raro. ¿Cómo voy a decir I would not like to go to the movies, por ejemplo? Y siempre le señalamos, pues aunque se escuche extraño, eso es porque es la estructura que estás aprendiendo. Si a ti se te ocurre quitarle el like, es otro significado que aquí no estamos trabajando. Ese good like o ese good con verbos, se los voy a ir informando de una vez, es para hablar de cosas hipotéticas y sobre todo se utilizan los condicionales. Y dirías, no sé, yo sería feliz si estuviera en mi casa. Terminaciones como esas. Yo iría a Nueva York, esas terminaciones. Pero aquí no estamos aprendiendo esas. Entonces, si en tu caso le quitas el like y le pones el go y mantienes el go, es otra terminación. Es, más bien dicho, es otro significado que no aplica para lo que estamos aprendiendo. ¿Ok? Lo que estamos aprendiendo es good like, que es de nivel básico. El que te señalo, que es el good más verbos, eso es de nivel preintermedio por ahí. Entonces, no lo quitemos. ¿Podemos hacer contracciones? Sí. ¿Cómo podríamos hacer una contracción con esto? Y ya se escucha un poquito más decente al momento de expresarlo. ¿Cuál sería la contracción, Gemma, ahí en el chat? ¿Y cuál sería la contracción mía? Exactamente. Ahí está. Ahora, les cuento algo. Cuando ustedes hacen contracciones, las contracciones se hacen para el inglés hablado, de manera oral. Sí, también existen, obviamente, a través de medios digitales como redes sociales, el chat y cosas como esas. Sí, también las van a encontrar. Pero sobre todo, digamos, en su origen, en su uso, es para cuestiones del habla de forma oral. Y ahora se pasa hacia cuestiones de textos y cosas como esas. Sin embargo, cuando nosotros queremos hablar de manera formal o en un inglés académico, no existen contracciones y no existen, de verdad se los digo pues, por experiencia, no existen, no son admisibles, ¿ok? Cuando alguien que está revisando tus textos y que tiene contracciones, seguramente te va a terminar diciendo, una vez que, pues, que lo revise, que hagas las correcciones necesarias, porque las contracciones en un inglés formal, en un inglés académico, no son admisibles, ¿ok? Sí existen, sí las comprenden, pero digamos que hay momentos para poderlas utilizar. Dice Gemma, I wouldn't like to, exactamente, eso es, I wouldn't like to. Ahora,
También puedo contraer el good con el like antes de seguir avanzando. Sí, también lo pueden contraer. Si vieron alguno de los videos, seguramente por ahí habían encontrado el ejemplo, que puede haber una contracción del mismo auxiliar. ¿Cuál sería la contracción? Por ejemplo, con la primera persona del singular, que es I. ¿Cuál sería la contracción? ¿Cómo podrían contraer el auxiliar would y pegarlo hacia el sujeto? Hay una contracción. ¿Cuál es? Si vieron los videos, la saben. Exactamente, Gema. Esa es. Gema nos está apoyando ahí en el chat y ya la colocó. ¿Qué hacemos? Es la primera persona del singular I más el apóstrofo más la D. Esa es la contracción de would. Ahora, importante que le tenemos que dejar adelante el like, sí o sí, porque esta contracción también es contracción de otro auxiliar. Después se la van a aprender si siguen avanzando en sus niveles de inglés. Esa contracción es la contracción también de otro auxiliar. Que si no tengo en claro que esa contracción es solamente el good, o como he dicho, que esa contracción también tiene otra, una asemejación a otro auxiliar, pues se van a quedar ahí un poquito trabados. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Avancemos entonces, ya tenemos las negaciones. Las negaciones nos apoyan, en las negaciones nos apoya el not y el resto se sigue quedando igual. Y digo lo siguiente, bueno, aquí los tengo enfrente, las dejé en forma afirmativa, simple y sencillamente para señalar cómo va una y otra. Y entonces digo, I would not like, arribita lo tienen, I would not like, y abajito de lo que ustedes ya habían hecho, está abajito. Y vean, sigue estando la misma y lo único que hice fue agregarle el not. No le borro nada, no le quito el would, no le quito el like, no le quito el to en caso de que lo tenga, los mantengo, ¿ok? Importante porque, como ya les señalé, en las tareas suele suceder eso. Le quitan el like y le dejan los verbos, ¿ok? Es muy común, de hecho, que le quiten el like y le dejen el verbo. No, tiene que estar sí o sí el verbo porque esta es una estructura específica que estamos aprendiendo, ¿ok? Perfecto. Si ya hice afirmaciones, ya hice negaciones, ahora es tiempo de hacer preguntas. ¿Cómo hago preguntas con esto? Pues bueno, muevo al principio el would, después un sujeto, luego like to, luego los verbos y por último los complementos. Y entonces digo, would you like to visit your mother? Would he like to study? Aquí le falta to. Would he like to study English? Le falta el to después del like. ¿Le gustaría aprender inglés? Algo importante que seguro va a pasar en las tareas, porque ha pasado. Cuando ustedes utilicen el he, el she o el it, si se aprendieron así muy, muy, muy marcado el uso de las s, es o ies, de pronto piensan que la s, la es y la ies van agregadas a los verbos donde quiera que aparezca el he. Eso de eses, eses o ies solamente es del presente simple, ¿ok? Solamente es de ese tiempo que nos ayuda a narrar acciones que hacemos de manera cotidiana, nuestra rutina, ¿ok? Levantarse, correr, dormir, bañarse, ese tipo de cosas, ahí lo vamos a utilizar. Pero no existe en otro tiempo gramatical, no existe en el pasado, no existe en el futuro, no existe con esta estructura, no existe con verbos modales, no existe esas S, ¿ok? Lo digo porque, por ejemplo, en la segunda que les puse, algunos tendrán a colocar would he likes, me ha tocado, aunque no lo crean, le ponen S y luego le señalo y me dice, pues es que lleva S. Aquí no es el presente simple y por ende no lleva S, ¿ok? Importante. Entonces, ¿cómo quedaría una pregunta? ¿Cómo me preguntarían ustedes a mí que si me gustaría ir al cine, por ejemplo, si me gustaría ir a Sinaloa, por ejemplo? ¿Cómo me preguntarían? Espero su respuesta ya sea en el chat con Gema o con su compañera mía a través del audio, del micro, te escucho mía. Excelente, perfecto, así justamente. Y entonces nos dice Gema, would you like to travel to Sinaloa? Perfecto, así está, excelente, muy bien. Ahora, algo importante, la actividad integradora es la número 5, número 6, la actividad integradora número 6 les pide que creen una serie de preguntas para un evento en específico. El día viernes habremos de ver esa actividad en sí, pero les voy adelantando a aquellos que hagan la actividad un tanto más rápido.
Esa actividad les pide que hagan una serie de preguntas y hasta les señala prácticamente en qué tiempo podrían hacer las preguntas. Pónganle atención a lo que les señala. Porque la actividad integradora 4, la de la línea del tiempo, está en español también las indicaciones y les puso ahí, hagan 10 preguntas en pasado simple. Y créanme que bastantes tareas llegaron donde tienen preguntas de todo tipo, pero ninguna en pasado simple. Preguntaron, ¿cómo te llamas? ¿Tienes hijos? ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta correr? ¿Cuántos años tienes? De las 10 preguntas, ninguna estaba en pasado simple, ninguna. Y a todos los que les he calificado les hice el señalamiento y me decían que pues estaban en inglés. Me respondieron a un par, estaban en inglés, que pues eso debe de contar. Y les señalaba que no es solamente escribir por escribir, no es solamente poner cosas en inglés, es hacer las cosas como se tienen que hacer, manteniendo esta concordancia gramatical. Bueno, con la actividad integradora 6, los ejemplos les señalan prácticamente qué estructura tienen que utilizar, pero si aún así ustedes siguen un tanto dubitativos sobre qué estructura utilizar, tengan en claro que las actividades de esta semana hacen uso del will, del be going to y del would like to. Entonces, en alguna de esas tres tienen que caer las preguntas que van a hacer y por ende las respuestas tienen que estar acorde con esas preguntas, porque también me toca ver que hacen preguntas con will y responden con be going to, hacen preguntas con would like to y responden con be going to. Tiene que tener concordancia eso, ¿ok? Ténganlo muy en claro. Perfecto, pues bueno, movámonos a otro tipo de preguntas que ya las conocemos. Son estas preguntas que nos piden mayor información, información más precisa, y decimos what, when, where, why, how y quizás who. Y entonces digo, who would you like to visit your family with? ¿Con quién te gustaría visitar a tu familia? When would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? ¿Qué vamos a hacer? Ya les he enseñado esto de tantas veces. La base que ustedes ya tienen del sí y del no, de las preguntas de sí y de no, esa base, tómenla para agregar este tipo de preguntas de what, when, where, why, how, and who. Y entonces, ¿cómo quedaría la pregunta de Gemma que me hizo anteriormente? ¿Cómo quedaría la pregunta de su compañera Mía que me hizo anteriormente? Utilizando una de estas preguntas. Mía, te escucho. Gemma, te leemos en el chat. Ok, what would you like to go to the movies? Perfecto. Y si quiero decir, ¿para qué te gustaría ir al cine? A ver, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo vale el para qué? Excelente, perfecto. Perfecto, Mía. Dice Gemma, when would you like to travel to Sinaloa? ¿Cuándo le gustaría viajar a Sinaloa? Perfecto. Ahora, cuando ustedes hagan este tipo de preguntas, sobre todo esto lo van a encontrar más en su actividad integradora número 6, vuelvo a repetirle lo que ya dije. Tengan en claro que utilizaron, por ejemplo, el good like. Obviamente el good like tiene que estar en la respuesta. Tengan en claro que cuando utilizo what, quiero mayor información. Cuando utilizo when, obviamente quiero mayor información, pero de tiempo. Cuando utilizo where, quiero información, pero de lugar. Cuando utilizo why, quiero información, pero justificaciones, razones, motivaciones de algo. How, para hablar de un proceso, cómo se hace. Y who, para hablar de sujetos, de personas, de información sobre un sujeto quizás. ¿Ok? Perfecto. Bueno, la actividad integradora número 5 pide en su primer apartado toda la columna completa, toda, tiene que tener el would like, ¿ok? Si empiezan colocando I would like to travel, I would like to study, I would like to learn, I would like, y de pronto ponen play football, go to the movies, y me dicen, pero pues ya la mayoría ya le puse good like, o sea, sí, ¿no? Tu calificación seguramente, digamos que mientras todo tu cuadro esté bien, va a terminar siendo una buena calificación, no sé, arriba de 8, pero no llegará a tener el 10 porque no hiciste lo que te señalamos. Todo el recuadro se responde con good like to, todo, ¿ok? Perfecto. Seguimos avanzando y ahora nos metemos a otro tiempo que ese lo van a encontrar en su actividad, en esa misma, pero en el segundo apartado, en ese mismo recuadro. De la primera columna les decía, toda la primera columna se responde con good like to, toda. De ese mismo recuadro, la segunda columna se responde en progresivo, pero tiene una peculiaridad, ¿ok? Dice la pregunta, what are you planning to do next month? Escuchen lo que dije en la
la primera que aprendimos. Decía, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Esta dice, what are you planning to do next month? Ahora, ¿por qué quiero que le pongan atención? En la primera hablamos de anhelos, de deseos. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría ir al cine. Y ahí se quedó en mi mente. De pronto veo mi bolsillo, digo, no, no me alcanza, no tengo tiempo, no hay cines por aquí, no sé. Y está ahí en mis anhelos. La segunda dice, what are you planning to do next month? Quiere decir que qué estás planeando hacer el próximo mes. Ya no solamente es un anhelo, ya no solamente es un deseo, sino ya estás poniendo en marcha todo lo necesario para que quizás eso a futuro se lleve a cabo. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Ya revisaste cuánto presupuesto necesitas, ya revisaste qué tan lejos está el cine, ya estás comenzando con la planificación de lo que harás o de lo que vas a hacer, ¿ok? So what are you planning to do next month? Y entonces, ¿cómo se responde esto? Sencillo, se responde con su misma estructura, no hay mayor ciencia. Y digo, I am planning to read a book. I am planning to listen to music. I am planning to study English. I am planning to talk to my mother. I am planning to go to school. So what are you planning to do next month? Mia, please let me know. Excellent. So what about you, Gemma? What are you planning to do next month? Esperamos la respuesta de su compañera Gemma. So the question says, what are you planning to do next month? So you need to use the same structure. I mean, you're learning, or in this case, we have the present progressive tense. So you have to use the present progressive tense as well, okay? So I am planning to read a book. You are planning to read a book. He is planning to read a book. She is planning to read a book. We are planning to read a book. You are planning to read a book. They are planning to read a book, ¿ok? Dicen algunos. Y no la puedo responder con will, no puedo poner be going to, y si utilizo would like to me la va a poner mal, y siempre les señalo. Seguramente terminarás teniendo una calificación, lo que ya les dije, pues un tanto aprobatorio, pero no va a ser alta, porque no identificas lo que está en la pregunta, porque la pregunta no te dice qué te gustaría, la pregunta no te dice qué vas a hacer, la pregunta no dice qué harás, pregunta qué estás planeando. Ok, ¿qué estás planeando hacer? Estoy planeando hacer tal cosa. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando jugar fútbol. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando. Esa es la concordancia gramatical que buscamos, ¿ok? So, dice su compañera Gemma, I am planning to go shopping. Excelente. Muy bien, Gemma. Ahora, si ya hicimos la afirmación, ¿cómo hago la negación? ¿Cómo niego este tipo de preguntas? Please, Mia, just give me an example. Excellent. I am not planning to go to the movies. Si ya vieron el patrón a seguir y ya se dieron cuenta que cada auxiliar, dependiendo del tema gramatical, va a tomar el not, porque esa es la fórmula, eso es justo lo que van a hacer y van a terminar diciendo I am not planning to visit my mother. Gemma nos dice I am not planning to go shopping. Perfecto. I am not planning. You are not planning. He is not planning. Algo importante, nosotros decimos yo no estoy. Ellos dicen yo estoy no. Yo estoy no planeando ir, yo estoy no planeando estudiar, yo estoy no planeando. Ellos lo dicen en ese sentido, ¿ok? O en ese orden más bien. Importante para que lo tengamos en mente, porque en ocasiones hay alumnos que tienden a mover el not porque quieren seguir la misma forma de estructurar como en el español. Eso no sucede, ¿ok? Entonces, si ya tenemos afirmaciones, ya tenemos negaciones, nos restan las preguntas. Y entonces, ¿cómo hago preguntas con esto? ¿Cómo me preguntas, Mía, acerca de tu misma idea, pero con planning to? Te escucho, pero en pregunta. Te escucho, Mía, please. Excellent. Are you planning to go to the movies? ¿Estás planeando ir al cine? Are you planning to go to the movies? Gemma, ¿cómo quedaría la pregunta? Ah, y también en inglés dicen theater, ¿ok? Teatro, cuando se refieren a ir al cine. Se me estaba olvidando Mía. Entonces, cuando en algún momento escuches, no se refieren exactamente al teatro, se refieren a ir al cine. Sobre todo porque sus malls y cosas como esas guardan otro tipo de peculiaridades. Es por eso, pero en esencia es el cine. Are you planning to go shopping? Are you planning to go shopping?
Excelente, muy bien. Are you planning to visit your mother? Aquí lo tenemos ya. Entonces digo, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they planning to? ¿Ok? Vuelvo a repetir, tiene que llevar el verbo, o en este caso el tiempo gramatical, que aquí estamos utilizando el progresivo. Entonces les explico. En inglés hay dos tiempos gramaticales claros para hablar del futuro. Este es el be going to, que ahorita vamos con él, y es el will, que veremos el día viernes, o que si ya vieron los videos, ya lo aprenderán, ya lo aprendieron. Y ya de ahí tiene otros dos. Es el presente simple y es el presente progresivo. ¿Y cómo eso puede ser utilizado para futuros? Sencillo, lo hacemos también nosotros. Y digo, tengo clases de inglés. Eso es presente simple. Pero a mí se me ocurre colocarle una palabra que hable de la temporalidad de cuando sucede eso. Digo, tengo clases de inglés mañana. I have English classes tomorrow. El hecho de haberle puesto tomorrow, ya puse esa oración en futuro. Con el progresivo, digo, tengo clases de inglés mañana, o más bien dicho, estoy teniendo clases de inglés. I am having English classes tomorrow. Lo mismo, si le pongo tomorrow, next month, next Friday o algo así, quiere decir que esa acción va para futuro. Esos dos tiempos también son utilizados para el futuro, pero mientras le pongamos esas palabras que nos indican que son acciones a hacer a futuro, ¿ok? Pero los dos claros son be going to y will, ¿sale? Entonces, si ya hice preguntas, digo, si ya terminamos con esto, con el planning to, es tiempo de entrarle al be going to, be going to. Ahora, algo importante. En la primera pregunta decíamos, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? ¿Están tus anhelos? ¿Están tus sueños? No has hecho mayor cosa más que pensarlo. What are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? No solamente son tus anhelos, no solamente son tus sueños, sino ya comenzaste a tomar acción y estás ya planificando. Y entonces la tercera dice, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Cuando utilizamos el going to, ya Mía nos lo dijo al inicio, ya hay un plan de respaldo, ya hay un plan, ya revisé, ya hice todo lo necesario para que esto se lleve a cabo. Hay grandes posibilidades de que eso suceda. No solamente está ahí en mis anhelos, no solamente medio lo planifiqué y se quedó en papel, sino ya hay grandes posibilidades de que esto suceda. ¿Cómo respondemos con el be going to? Sencillo. Digo, I am going to read a book. I am going to listen to music. I am going to study. I am going to travel. I am going to talk. I am going to look. I am going to visit. Mia, what are you going to do next month? Excellent. Te pregunto desde el inicio, Mia, what would you like to do next month? What are you planning to do next month? So, what are you going to do next month? Excellent. Perfect. Gemma, please. What are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? De nuevo, el primero con good like, algo en mis anhelos. El segundo con planning, ya lo estoy poniendo en papel, ya estoy haciendo lo necesario, ya no solamente son mis sueños. Y en tercero con going to, ya hice el plan, cuestión de que llegue el tiempo para efectuarlo, ¿ok? Muy importante, dice su compañera Gemma, I am going to read a book, voy a leer un libro. Perfecto, Gemma. ¿Cómo niego esto? Si ya vieron el auxiliar a utilizar, ese mismo es el que voy a terminar negando. Please give me an example, Mia. Excellent. Hagámoslo desde el inicio, pero negación niega esa misma idea con el root, después con el planning y por último con be going to. Se te olvidó el like. Se te olvidó el like. Excelente. Segunda. Tercera.
Excelente, perfecto. Dice Gemma, I am not going to read a book. No voy a leer un libro. Perfecto, muy bien. Afirmo, niego y pregunto. Es la forma en la que utilizamos prácticamente cualquier estructura gramatical. I am not going to visit my mother. No voy a visitar a mi mamá. Si hago preguntas, ¿cómo me preguntarías mía con la misma idea, pero ahora utilizando el be going to? ¿Cómo quedaría una pregunta mía? Y Gemma, esperamos su respuesta en el chat. Excellent. Are you going to go to the movies? Are you going to go to the movies? Are you going to go to the movies? Perfecto. Are you going to read a book? Dice su compañera Gemma. Perfecto. Así justamente, ¿ok? Si hago preguntas con las WH, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría la pregunta que me hiciste mía, pero ahora con what, con where, con how, con when, o con why, o con cualquiera de ellos? ¿Cómo quedaría? Excellent. ¿Y si lo hago con el what for? ¿Cómo quedaría? Dijiste dos veces for. Excelente. Ahora pregúntame con quién. Casi. With. With. Exacto. ¿Con quién vas a ir al cine? Who are you going to the movies with? Perfecto. Muy bien. Dice su compañera Gema. Esperamos alguna respuesta de Gema por ahí para ver que vaya quedando claro esta estructura gramatical. Y dice Gema, what are you going to read a book for? ¿Para qué vas a leer un libro? Muy bien. ¿Qué tipo de verbos van a necesitar con prácticamente todo lo que hemos aprendido? Con would like to, verbos que aparecen en infinitive estos. I would like to open. I am planning to open. I am going to open. Necesito esos. I would like to accept. I am going to accept. I am planning to accept. I am going to push. I am planning to push. I would like to push. Son los que necesitan, ¿ok? Después del to, verbos que estén en infinitive. No importa que sean verbos irregulares, no importa que sean verbos de cualquier otro tipo, van a necesitar siempre los de infinitive. I am planning to build. I would like to build. I am going to build. Después del to, llevarán verbos en infinitive, ¿ok? Importante cuando ponemos el to si es que no vamos a utilizar verbos en infinitive y lo que vamos a hacer es utilizar el good like sin el to y vamos a utilizar objetos que les decía yo desde las clases iniciales. Por ejemplo, quiero utilizar el traductor que es como lo más común que hemos estado o que utilizan los estudiantes y siempre les señalo, busquen vocabulario si ustedes quieren ahí en el traductor. Lo demás, la estructura, háganla por ustedes mismos y terminará siendo aún más pues un aprendizaje con mayor sentido para ustedes, a que toda la estructura la pongan en inglés, en español, copien y peguen. Y aquí va un comentario que algo de lo que sucedió en estas tareas. Hay fallos en el español, les dije en algún momento. Todos tenemos fallos, todos, y no importa el grado de estudios que lleguemos a tener, aún teniendo grados de estudio que son tanto altos, sigue habiendo fallos, pero esos fallos ya no son garrafales, ¿ok? Se nos puede ir una coma, se nos puede ir un acento y cosas como esas. Lo que no se nos puede ir es la sintaxis, sobre todo porque cambia el significado, el orden de las palabras, el poder proyectar nuestras ideas en un texto, ¿ok? Y que quede claro para el lector. Bueno, cuando revisé algunas de las tareas, ya le mandé mensaje a las personas que mandaron esas tareas, se nota fallos en el idioma y no en el inglés, sino fallos en el idioma en el español, ¿ok? Y dirán, pues es que ya llevo mucho tiempo sin estudiar, pues es que no tengo tiempo para estar escribiendo y cosas como esas. Y siempre les señalo, si no te gusta leer, hay otras formas de nutrir tu intelecto, hay otras formas de nutrir tu estructura cognitiva, tu cerebro, hay otras formas de nutrirlo, como que conferencias, ponencias, podcasts, si ustedes quieren, donde vayan nutriendo y se vayan dando cuenta que hay otras formas de establecer diálogos, ¿ok? Es muy importante, aunque ustedes no lo crean.
Y es importante porque si nosotros no nutrimos nuestro cerebro con ello, dice un autor que se llama Cristóbal Colombo, me parece, hablaba acerca de que sabemos más de lo que decimos, y eso quiere decir, o él señalaba, que de pronto cuando nosotros queremos proyectar en palabras, ya sea de forma oral y escrita, nuestras ideas, de pronto no podemos verbalizar tanto. Y dices, es que me cuesta, y es que no puedo. Y el escribir, el expresarnos puede ser, o más bien dicho, es una habilidad que podemos desarrollar. Todos tenemos la capacidad mientras mantengamos ciertas cuestiones ahí básicas para poder desarrollar habilidades. Por ejemplo, si yo digo, les doy un ejemplo y les pregunto a ustedes dos, ¿qué necesito para jugar fútbol soccer? ¿Qué necesito, Gema, para jugar fútbol soccer? Así en esencia, sin mayor información. ¿Qué requiero básico para jugar fútbol soccer? Mía, por ejemplo, ¿qué requiero para jugar fútbol soccer? Ok, y ahora, en cuanto a mi estructura física, en cuanto a mis cuestiones propias de mi cuerpo, ¿qué necesito básico para jugar fútbol? Ex- Y sí, prácticamente en cualquier deporte vamos a necesitar de todo el cuerpo, pero nos enfocamos más en las piernas. A lo que voy es lo siguiente. Tenemos la capacidad física mientras tengas dos piernas, porque fútbol es balón-pie. Si no existe el pie y no existe el balón, no hay fútbol, ¿ok? Entonces habría handball, por ejemplo, si lo juego con las manos, ¿ok? A lo que voy con eso. Fútbol pide algo en específico, que tengas pies. Así tengas uno, pero que tengas pies para jugar fútbol. Y si ustedes ven, luego hay personas con algún tipo de discapacidad que tienen un pie y juegan fútbol porque se puede jugar porque tienen pie y es balón pie, ¿ok? ¿Por qué estoy dando esta analogía? La capacidad, por ejemplo, en el fútbol o de una persona para jugar fútbol es que tiene piernas, tiene la capacidad, pero no tiene las habilidades aún desarrolladas, salvo que haya nacido con esas cualidades. ¿A qué voy con ello? Tenemos la capacidad, lo básico, para poder desarrollar habilidades. Es decir, puedo tener dos piernas, pero ni siquiera puedo detener un balón cuando me lo avientan. Y aunque tengo dos piernas, o que me pongan un balón enfrente y me dicen, patealo, y le doy y nomás no le atino, o lo vuelo, o me fracturo, o no sé, pero no tengo la habilidad. ¿Cómo voy a desarrollar la habilidad? A base de, ¿cómo creen ustedes? Exactamente. No hay otra cosa más que la práctica constante para que eso lo vayamos perfeccionando, si lo vemos de alguna manera, y que vaya incrementando. Ahora, ¿por qué lo señalo? El momento de escribir es muy importante. Yo, de lo que trabajo para con el doctorado, tomamos como base la escritura para la mejora de las habilidades de adquisición de una segunda lengua, que en este caso yo trabajo con las lenguas originarias, estoy dejando un poquito de lado en inglés, pero es en esencia para el aprendizaje de lenguas. ¿Y a qué voy con ello? Tener un buen uso de la escritura o desarrollar buenas habilidades de la escritura les va a apoyar en muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, demasiadas cosas, que se expresen de mejor manera, porque al momento de que ustedes escriben, tendemos a repensar en lo que vamos a escribir. Y si no me creen, piensen cuando utilicen su WhatsApp, cuando utilicen alguna red social, que empiecen a escribir y lo leen ustedes antes de, lo leen o escriben, lo envían y después lo releen y dicen, ah, no, 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 y lo editas. Eso no es lo que quería decir. Y vuelves a escribir y borras y vas para atrás. ¿Por qué? Porque escribir te permite que repienses, que hagas una mayor reflexión de lo que estás haciendo. Hablar prácticamente es mostrarnos a la mayoría cómo eres, ya sea al natural, ya hasta se te puede hacer un análisis discursivo y cosas como esas. Bueno, ¿por qué lo señalo? Las tareas que han enviado, no por eso estoy diciendo que ya que ninguna de las tareas sirva, sino que las tareas que han enviado algunos, ya les puse ahí las recomendaciones, nos dejan ver los fallos que hay desde el español y esos fallos los llevamos al inglés, dado que estamos utilizando traductor. Y esos mismos fallos, les doy un ejemplo, aiga es un fallo, no es en sí un error porque
me permite llevar a cabo el acto comunicativo y que lleva el mensaje y su significado de manera pues, un tanto completa. Y digo, espero que haya en mi casa de comer. Ok, ¿me entendiste? Fui capaz de darme a entender, pero es un fallo. Digamos, lo adecuado sería, espero que haya. Ahora, haya, no por eso va a ser estigmatizado y decirle a toda persona que lo utilice que está mal. Cumple con el fin primario de comunicarnos, lleva hacia el otro lado el mensaje, pero de un fallo, ¿ok? Nosotros como hablantes del español, los mismos nativos del inglés también cometen fallos, aunque ustedes no lo crean, todos cometemos fallos. Entonces, traten, en la medida de lo posible, de que las oraciones que ustedes vayan constituyendo desde el español cumplan con las cuestiones básicas para poder ser estructuradas, sujetos, verbos, complementos, en ese orden, y no poner verbos, sujetos, complementos, o no poner complementos, sujetos, verbos, ¿no? En ese orden como lo aprendieron en la primaria, es algo básico de construcción. Sujetos, verbos, complementos, sujetos, verbos, complementos. Se lo señalo porque en algunas tareas que he revisado, como ya lo dije, se nota que hay esos fallos que son hasta mínimos y básicos en la estructuración. Pongan la atención al momento de escribir. ¿Quieren ustedes mejorar en cuanto a su escritura, en cuanto a su expresión oral? Escuchen, vean. Mientras más escuchan, mejor hablan. Mientras más lean, mejor van a terminar escribiendo. Pero en conjunto, las cuatro habilidades, mientras más las estén nutriendo, mayor mejora vamos a encontrar. Y no solamente les va a apoyar para aprender inglés, aunque ustedes no lo crean, les va a ayudar para muchas cosas en su vida, tanto profesional como en la vida personal. Ser capaces de comunicarnos de manera más efectiva y hasta asertiva con alguien, sin dejar ambigüedades, porque siempre tendemos a decir, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Y en lingüística, algunos lingüistas señalan, no eres responsable de lo que dices y también del significado que llega para con la otra persona, porque se supone que tú eres el que maneja, y sobre todo hablamos de profesionistas, tú eres el que maneja ese lenguaje. Si la otra persona del otro lado lo interpreta de tal o cual manera, tú tienes que ponerte en los pies de la otra persona para que diga, no, seguramente va a interpretar esto. Tratamos de reducir esa mala interpretación en la medida de lo posible, ¿ok? Son algunas sugerencias que les hago para que evitemos todo esto y sobre todo para ustedes que me imagino en su caso querrán seguir sus estudios. Mía, ¿te gustaría seguir tus estudios? Me parece que tienes ¿cuántos años? Como 16, 17, algo así dijiste, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Te gustaría seguir tus estudios? ¿Qué te gustaría estudiar? ¡Wow! El inglés es muy importante ahí. Muy, mucho. Tengo un par de amigos que son pilotos aviadores. Uno vive en Guadalajara, el otro no recuerdo dónde anda. Y se metió a estudiar la carrera de idiomas donde yo estaba, justo para eso, para cosas que quería hacer de su propia área. Gema, ¿cuántos años tienes, Gema? Creo que ya se durmió Gema, o por allá andará. Pero bueno, ¿por qué les señalo esto? Si ustedes rondan ya una edad donde el español está sentado, Gema también tiene 17, eh, donde el español ya está sentado, es decir, ya no lo vamos a poder quitar, ya es necesario comenzar a hacer otro tipo de procesos de aprendizaje del inglés. Si eres buena en el inglés, no te preocupes, Gemma. Si eres buena en el inglés, o sea, muy bueno en el inglés, seguramente cualquier cosa que termines queriendo hacer lo vas a terminar adquiriendo, porque tu cerebro está diseñado de esa manera. Pero si no, y hay otras cosas que se tienen que aplicar para con el aprendizaje del inglés, ¿ok? Ya no es el mismo proceso como cuando tenían 5 o 6 años, máximo 12 dirán algunos teóricos, donde todavía el cerebro tiene cierta capacidad para ser remoldeado. Ya no es posible después de esa edad, ya después de los 15, 16, 17, ya no es la misma dinámica, no quiere decir que no van a poder aprenderlo, sí, pero ya no es lo mismo. Y yo siempre les sugiero, porque lo he estado trabajando desde hace años, háganlo a la inversa, háganlo a través de la escritura, después de la lectura, luego del habla y por último del audio. ¿Y para qué? Para que ustedes vayan nutriendo a su intelecto del código que tienen que descifrar. Si lo primero que hacen es meterle audio, no saben qué tienen que escuchar porque su cerebro no tiene ningún marco de referencia, no hay nada que esté nutrido para que lo pueda comprender. Si lo hacen a la inversa,
primero escribiendo en inglés, obviamente, con preguntas detonadoras. En algún momento les traeré un ejemplo. Después tratan de leer, después tratan de hablar y por último escuchar. Verán que ahí comienza a haber un avance un tanto más pronto que con otro tipo de situaciones. Dudas o preguntas de todo lo que hemos preguntado o lo que hemos más dicho intercambiado aquí en esta sesión mía o Gemma. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, Mía. Gemma, ¿alguna duda, alguna pregunta? Perdón, es que se me traba el audio, no te preocupes, Gemma. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Gemma? Me parece que no. Ah, es que nos dice que se traba un poquito el audio. De mi parte ninguna. Ok, Gemma. Bueno, vamos cerrando entonces nuestra sesión. Simplemente darles algunos anuncios rápidos que tienen máximo 72 horas para hacer una petición o una solicitud de extensión de tiempo, pero tienen que pedirla cuando la tarea ya esté hecha. Sé que si ya saben que no la van a poder entregar en las fechas proyectadas, entonces traten de hacerla y una vez que ya esté hecha la tarea, piden su extensión de tiempo. ¿Ok? La otra, por favor, eviten el plagio. Por favor. Ya les he señalado que si de por sí utilizan el traductor, imagínense todavía traer una tarea y hacerla pasar por usted como si fuera de su autoría. No es admisible, ¿ok? Menos para con el inglés. Y la otra cuestión es que esperamos su participación en los foros, en el foro de aprendizaje en este caso, que sea constante su participación, que le pregunten también a otros compañeros, que externen dudas, que no solamente yo, sino prácticamente todos los agentes educativos involucrados en este módulo puedan ver que están activos. ¿Y por qué lo digo? Aunque ustedes no lo crean. Si el día de mañana ustedes requieren algún tipo de apoyo, a lo primero que se recurre es saber su historial como estudiantes. Si tú quieres apoyo y resulta que no entraste durante 3 meses, 2 semanas, un mes, no entregaste tareas, tu record, tu paso por la universidad, tu historial está pues un tanto precario, es muy difícil que se te pueda extender algún tipo de apoyo. Entonces, sean constantes para que el día de mañana que requieran algún tipo de apoyo se les pueda brindar sin ningún problema, prácticamente como sucede en muchos ámbitos donde se nota que eres constante y es bueno, nunca ha faltado, pues permitámosle hacer tal cosa o cuestiones como esas. Entonces, traten de aportar en la medida de lo posible para que pueda esto surtir efecto. El día viernes vamos a trabajar con Will, que es la otra estructura gramatical. La próxima semana, que es la semana 4, ya la de prácticamente cierre, nos toca trabajar con el proyecto integrador, el foro de integración y es la autoevaluación. Y de una vez les voy adelantando, la primera sesión de la siguiente semana es un repaso de lo que hemos visto durante todo este tiempo, sobre todo los tiempos gramaticales. Y la última sesión, la sesión 8, es una sesión de recursos digitales para que ustedes puedan seguir con el aprendizaje del inglés por su propia cuenta. ¿Ok? Si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, un gusto haberlos tenido por aquí y nos estamos viendo la próxima sesión. Hasta luego. Bye bye.